Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que me escucha en este día. En este mundo hay muchos predicadores que presentan el mensaje de salvación a muchas almas y luego casi forzadamente quieren hacer que esas personas acepten la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y por eso hay muchas personas que hasta miedo tienen de que se les predique el mensaje de salvación, porque dicen, sí sería bueno escuchar, pero no quiero que nadie me obligue a ir a la iglesia o cosas así. Pero en este día vamos a ver cómo ni siquiera Dios obliga a las personas a amarle o a recibir su salvación. Y vamos a empezar con Lucas 9, del 51 al 56, que nos dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En esta ocasión dice la Biblia que se acercaba el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz para nuestra salvación y de toda la raza humana que lo quiera aceptar como su Salvador. Y se dirigía hacia Jerusalén, que era en donde sacrificaría su propia vida. Pero ya se le hacía tarde. La noche les alcanzaba rápidamente. Y la aldea más cercana era la aldea o el lugar de los samaritanos. Entonces nuestro Señor Jesús envía a algunos con el mensaje: Detrás de nosotros viene el Maestro, y desea que ustedes le acepten para pasar la noche en este lugar, y luego seguirá su camino. Pero dice que los samaritanos se dieron cuenta de la intención que tenía nuestro Señor Jesús de ir a Jerusalén. Y como los samaritanos y los judíos eran enemigos a muerte, no tenían pero ninguna gota de amor de unos a otros, sabiendo que tanto samaritanos como judíos eran el pueblo de Dios. Fueron elegidos de Dios antes, pero como se habían dividido, los judíos creían que la salvación era solo para ellos nada más, y odiaban a los samaritanos. Entonces, al darse cuenta los samaritanos que nuestro Señor Jesús tenía aspecto de ir a Jerusalén, le negaron la entrada. Le dijeron a los enviados: de ninguna manera, no puede quedar aquí. Luego vienen los mensajeros y le dicen a nuestro Señor Jesús: ¿sabes qué? Estos samaritanos no te han aceptado. No quieren tener nada que ver contigo. Así es que tendrás que buscar otra aldea en donde pasar la noche. Al analizar la situación, Juan y Jacobo, que también es Santiago, le dicen al Señor indignados: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo
y que consuma a estos samaritanos ingratos, que no entienden que la bendición lo están recibiendo ellos. Pues los discípulos de nuestro Señor Jesús, en especial Pedro, Jacobo y Juan, amaban mucho a nuestro Señor Jesús, aunque a su manera, pero le amaban. Entonces se sintieron tan indignados de que nuestro Señor Jesús fuera el Salvador, aunque en ese momento solo lo entendían el Salvador de las enfermedades. Pero el privilegio, según ellos, era para los samaritanos. Y no estaban mal. Imagínate, amigo, amiga que estás escuchando. El Señor quiere posar en tu casa. ¿Quién va a recibir más? ¿El Señor o tú? Si eres inteligente, tu respuesta será que tú eres quien vas a recibir más. Entonces, de esa manera lo entendían Juan y Jacobo y se indignaron tanto de que, siendo ellos, los samaritanos, que iban a recibir la bendición de nuestro Señor Jesús, porque Él posara con ellos, lo rechazaron. Y dicen: Señor, si tú nos das permiso en esta misma hora, hacemos descender fuego del cielo y que los consuma a todos. Estaban indignados porque rechazaron al Salvador. Estaban indignados porque rechazaron la paz. Estaban indignados porque rechazaron el privilegio de tener al propio Dios en medio de ellos. Y podríamos decir, tienen razón. Y si no entendiéramos más que eso, íbamos a decir: sí, Dios lo hará así, porque Dios es Dios y ¿quién es el hombre para rechazarle? Pero no fue la respuesta de nuestro Señor Jesús, como ellos se imaginaban y como tú y yo, amiga, amigo que estás escuchando en este día, podríamos imaginar. Sino que nuestro Señor Jesús los reprende y le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque mi espíritu, dice nuestro Señor Jesús, el espíritu del Padre que está en mí, es espíritu de salvación y no espíritu de destrucción. Yo he venido al mundo para salvar a las almas y no a perderlas. Entonces vemos que aun cuando nuestro Señor Jesús fue rechazado por los samaritanos, nuestro Señor Jesús no les deseó mal, sino que aun cuando fue rechazado, todavía estaba interesado en que esas personas que le rechazaron fueran salvos, cuando meditaran en su error, reflexionaran y pidieran perdón y le aceptaran en su corazón, aunque no en persona, sino en espíritu. Así es que nuestro Señor Jesús dice claramente: yo no vine a perder las almas, sino que vine a salvarlos. Pero eso tampoco quiere dar a entender que puedes ser salvo aún con tu pecado, sino que para recibir la salvación de nuestro Señor Jesús, tienes que confesar tus pecados al Padre Celestial, al Todopoderoso, y rogar por el perdón de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vivir en los mandamientos, en las leyes de Dios, como lo vivió nuestro Señor Jesús. Y así serás salvo. Si no lo haces de esa manera, no podrás hacerlo. Pero ¿quién somos nosotros, los predicadores, para maldecir a alguno? O desearle la muerte, porque no acepta la salvación. Vemos que no es posible. Nuestro trabajo es predicar el mensaje de salvación. El que acepte la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, amén, gloria a Dios. El que no lo acepte, que Dios sea el que juzgue. ¿Y cómo será que debemos actuar nosotros, los predicadores, cuando se rechaza el mensaje de salvación?
Lucas 9, del 5 al 6, nos dice así: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas comunicando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, según los registros de la Biblia, envió a 12, que es en esta ocasión lo que acabamos de leer. Y luego envió a 70 de igual manera, a predicar el mensaje de salvación y a sanar toda clase de enfermedad, a echar fuera demonios, a levantar a los paralíticos, a los cojos, a los lisiados, a echar fuera demonios, y así dar la ayuda a cada uno que necesitaba. Pero les dice nuestro Señor Jesús: vayan, prediquen las buenas nuevas de salvación, y en toda casa en donde les den la bienvenida, entren en ese lugar y no salgan de ahí hasta que den la doctrina completa y luego tengan que ir a otro lugar. Y si no son bien recibidos, nomás salgan de ese lugar y aún el polvo de vuestros pies sacúdanlo, que se quede en ese mismo lugar, porque de ese lugar no se van a llevar ni siquiera el polvo. Y esa actitud de ellos es un testimonio para que las personas que han escuchado la palabra no se olviden nunca que la palabra de salvación se les presentó y ellos lo rechazaron. Ese es todo lo que debe hacer un mensajero de nuestro Señor Jesús. En este tiempo podemos decir: si yo salgo a predicar la palabra de Dios y no te conozco, te encuentro en un parque o en un lugar público y te digo: amigo, amiga, bienaventurado eres en este día, porque la salvación ha llegado a ti. Quiero compartir el mensaje de salvación contigo. Y si tú me dices: ¿sabes qué? No tengo tiempo para perder contigo. No me interesa lo que tú quieres hablarme. La salvación del que tú hablas no me interesa a mí. Todo lo que yo voy a hacer es decirle: amigo, que Dios te bendiga. Me has rechazado, yo sigo mi camino. Pero tienes que entender que quieras escuchar el mensaje de salvación o no lo quieras escuchar, nuestro Señor, nuestro Salvador, pronto vendrá a este mundo y dará a cada uno según sus obras. Y ese día el Señor te recordará que te presentó el mensajero para darte el mensaje de salvación y tú lo rechazaste. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Me quito de ese lugar inmediatamente. No hay necesidad de que yo vaya a maldecir a esas personas, de que yo me enfurezca, de que yo me amargue la vida por esas personas. Nuestro Señor Jesús no nos ha mandado a eso. Incluso ahora que predico el mensaje de salvación por medio de las redes sociales, no me molesto si una persona hace un comentario que no me agrade o que a Dios no le agrade principalmente. No me molesto porque solo 2 o 3 personas quieran escuchar el mensaje. Pero hoy, amigo, amiga que estás escuchando, tienes que entender que la palabra de salvación se está predicando. Si tú lo aceptas, será tu voluntad decir: Señor, yo también quiero ser salvo, te acepto en mi corazón, quiero aprender a amarte. Vas a tomar el santo libro en tus manos, la Biblia, que es inspirada por Dios. Lo vas a leer cada día con la dirección del Espíritu Santo con tal de aprender. Y vas a vivir de la manera que Dios le agrada. Empezando por bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Así serás salvo. Pero si tú dices: no me importa la salvación, no me importan los mensajes que comparte este,
Este no es más que un loco, solo pierde el tiempo. Yo solo puedo decir que Dios te bendiga. Y puedo advertirte que el día de juicio se acerca. Y vamos a ver un ejemplo más de cómo Dios hace ver el pecado a las personas, pero no los obliga a apartarse del pecado o a dejarlo forzosamente. En el libro de Génesis, en el principio, del capítulo 4, del 7 al 8, nos dice así: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es la historia de Caín y Abel. Trajeron sus ofrendas a Dios. Caín, labrador de la tierra; Abel, pastor de ovejas. Abel escogió uno de sus primerizos, con su gordura y todo completo. Lo trajo, lo presentó al Señor como una ofrenda de alabanza. Y el Señor lo vio de grato aroma y lo recibió. Pero Caín dijo: ¿qué importa? Es más, es una ofrenda. Yo se lo estoy dando a él. Así es que, de la manera que yo lo haga, lo tiene que aceptar. De todos modos, regalado se lo estoy dando. Esa es la mentalidad del ser humano insensato. El que no cree que Dios le da las fuerzas para trabajar, que Dios hace prosperar su trabajo, su negocio o lo que sea que hace. Si de casualidad le entra en su corazón darle a Dios, lo hace con mezquinidad, mezquinamente y con el dolor de su corazón. Ese era Caín. Le trajo su ofrenda al Señor, pero con el dolor de su corazón y de mala gana. Dios aceptó la ofrenda de Abel de olor fragante, de grato aroma, pues le agradó primero el corazón de Abel, pero el corazón de Caín no le agradó. Y al darse cuenta la ira que hubo en Caín cuando Dios le rechazó su ofrenda, Dios le habló directamente, pues en ese tiempo, aunque el pecado ya había llegado al mundo, Dios siempre le hablaba a viva voz a Adán y a Eva, y también en este caso a Caín, así como posiblemente le hablaba a Abel. Y le dice Dios: mira, he visto la ira que hay en tu corazón. El pecado está a la puerta deseando dominarte. Por lo tanto, tú debes dominarlo. De esta manera, Dios le daba a conocer el deseo de su corazón. Dios ya sabía las intenciones de Caín. Dios sabía que Caín, por ser rechazado, por la amargura que provocaba el rechazamiento en su corazón, ya había planeado matar a su hermano. Y Dios le dice: el pecado está a la puerta, ahora quiere dominarte, pero tú debes enseñorarte de él, tú debes dominarlo. Pero tristemente Caín no pudo contenerse más. ¿Qué importa lo que tú digas? Le estaba hablando al Creador. Se estaba resistiendo al Creador. Siguió los impulsos de su corazón, fue y mató a su hermano. Y luego recibió la maldición sobre él y ya empieza a quejarse: Señor, la maldición es grande, no podré soportarlo. Pero en este caso vemos de que Dios le habla a Caín, le hace ver su pecado. Pero todos los que conocemos a Dios por medio de la Biblia y sus enseñanzas, sabemos de que Dios es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. En una ocasión dice que un rey llamado Jeroboam quiso hacerle daño a un profeta de Dios.
cuando extendió su mano y dijo, préndanlo, su mano se le secó inmediatamente. Eso quiere dar a entender de que el ser humano no puede hacer lo que él quiera, si Dios no lo permite. Pero también vemos que Dios no fuerza la voluntad de ninguno. Dios pudo haber paralizado los planes de Caín en ese mismo momento, de uno o de otra manera, pero Dios pudo haber paralizado esos planes de Caín. Dios pudo haberle marcado una raya y haber dicho, de aquí tú no pasarás, y no lo hubiera hecho. Pero vemos que Dios no lo obligó a que le obedeciera. Dios le dijo, ahí está el pecado, a la puerta, deseando dominarte. Pero ahora te estoy advirtiendo y tú puedes dominarlo. Dijo Caín, ¿qué importa? Se fue y mató a su hermano y así recibió la maldición. Queridos hermanos, queridos amigos, en este día podemos ver claramente con la palabra de Dios de que no hay que tener miedo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es salvación para el que quiera ser salvo. Y la palabra de Dios también es condenación para el que no quiere ser salvo. Pero no será la boca del que predica, no será la boca del mensajero de Dios que haga juicio, que condene y que traiga castigo sobre las personas, sino que será el Dios mismo y en el día de juicio. Así es que en este día, querido amigo, querida amiga, que has escuchado, si no has aceptado a nuestro Señor Jesús en tu corazón todavía, no sé cuántos mensajes de los que he compartido has escuchado, pero si me escuchas en este día, quiero decirte, la salvación ha llegado a ti. Así como nuestro Señor Jesús quería posar en medio de los samaritanos, hoy quiere posar en tu corazón. Yo no me voy a indignar, no te voy a maldecir, no te voy a castigar, como querían hacerlo Juan y Jacobo con los samaritanos. Pero sí quiero decirte, nuestro Señor Jesús hoy quiere posar contigo. Está tocando las puertas de tu corazón. No te tardes en abrirle. No sea que cuando tú digas, Señor, ya estoy listo para recibirte, el tiempo de gracia se haya terminado. No sea que de un solo golpe desaparezcas de este mundo, te mueras y sin la salvación. Hoy el Señor quiere decirte, yo a ti te amo también. Por ti he sacrificado mi vida y deseo que seas salvo o salva. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, para cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.